Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente en un encuentro en la Onda Digital TV, hoy acá en la Biblioteca Nacional con su directora, Esther Paylos, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Gracias, un gusto tenerlos acá. ¿Paylos o Paylos? Paylos. Lo pronuncié bien. Lo pronunciaste bien. Nosotros, digo, la mitad de la familia pone tilde, la otra mitad no. Yo estoy en la parte que no, pero somos todos familiares. Así que bueno, de cualquiera de las dos maneras que me digan está bien. Pero ahí le invocaste, soy Paylos. Bien. Bueno, actualmente directora de la Biblioteca Nacional, montevideana, ¿no? Muy montevideana. Muy montevideana. ¿De Sí, qué barrio? Del Prado. Nací en el Prado, viví en el Prado hasta que me casé. En la época que me casé, me fui a vivir a Malvin Norte. Después de mucho tiempo y muchos avatares en la vida, volví al Parque Posadas, que queda más o menos en la zona. Y ahora hace 24 años que vivo en Positos. Hacía referencia a Malvin Norte. Cuando te casaste, vamos a decir que Esther es la esposa del subsecretario de Turismo, Benjamín Liberov, sí, con el cual ya hace unos cuantos años que estás casada. Sí, 49. 49. Bueno, pronto vamos a tener bodas de oro entonces. Sí, esperemos que sí. Que todo salga bien y lleguemos. No podemos obviar tampoco el mencionar al padre Benjamín, a Manuel Liberov, al doctor Manuel Liberov, uno de los desaparecidos que fuera secuestrado en el mismo operativo en que fueron secuestrados y luego asesinados Michelini, Gutiérrez Ruiz y el matrimonio Barredo-Huitelao, ¿no? Sí. Digo, nosotros en la época que nos casamos, justamente yo te decía que nos fuimos a vivir a Malvin Norte, que era donde vivía la familia, Liberov, y bueno, digo, convivimos, tuvimos una relación muy estrecha, sobre todo por el hecho que allí nació nuestra primera hija, y bueno, él fue por primera vez abuelo y tenía un acercamiento a nosotros muy grande. Por otro lado, después cuando es expulsado del país y tiene que volver a la Argentina, también ahí hemos convivido un tiempo hasta que nosotros, bueno, salimos para Europa y al poco tiempo pasó este terrible acontecimiento de su secuestro y desaparición. ¿Cómo conociste a Benjamín? Porque Benjamín creo que estudiaba arquitectura, sí, y tú... yo derecho en esa época. Después me cambié a la licenciatura de bibliotecología, pero en esa época estudiaba Derecho. Nosotros en realidad nos conocimos en la playa de Lagomar. Él estaba preparando exámenes ese verano con unos compañeros y después en la noche nos encontramos en un baile. Y bueno, fue el primer encuentro que tuvimos y después de muchas idas y venidas aquí estamos. Y siguen estando. Con ganas. 3 hijas, ¿no? Del matrimonio. Tres hijas. Y una nieta. Y una nieta de 3 años y medio. Que hace las delicias de los abuelos. Sí, totalmente. Digo, a veces quisiera tener un poco más de tiempo para dedicarle, pero bueno, todo el tiempo que tengo, en la medida de lo posible, cualquiera de los dos, a nosotros nos ha hecho un bien enorme el tenerla, la verdad. Ustedes partieron, no sé si los dos juntos, pero creo que sí, muy enseguida del golpe de Estado salieron del país, ¿no? Sí. Primero estuvieron una etapa en Buenos Aires. Exacto. Bueno, en esa etapa no partimos juntos. Pasó lo siguiente, Benjamín acababa de salir de haber estado preso en el Cilindro, iba porque él era delegado estudiantil en el Consejo Directivo Central, cruza a Buenos Aires a un congreso de estudiantes universitarios y ahí es donde se da la intervención de la universidad porque fue el accidente en la Facultad de Ingeniería, y entonces interviene en la universidad y
piden, quedan requeridos, requeridos, esa es la palabra, requeridos todos los miembros del Consejo Directivo Central. Por esa razón él no puede volver a Uruguay y bueno, ahí es donde yo me decido ir a Buenos Aires un poco para ver cómo continuamos nuestra vida. Y sí, después de un año de vivir en Buenos Aires... ahí ya tenían... ahí teníamos a Tania, a nuestra hija mayor, que en ese entonces tenía 3 años y algo. Claro. Las otras 2 hijas que tuvimos, las tuvimos en el exilio, porque bueno, a partir de ahí después se dieron varios acontecimientos. Benjamín tuvo que ir a trabajar, porque trabajaba para una agencia de noticias, fue a Praga. Después los acontecimientos en Uruguay se fueron agravando, y ahí ya nos quedamos. Ahí yo fue donde dejé el derecho y empecé a estudiar la licenciatura de bibliotecología hasta que me recibí. ¿Tú te recibiste dónde? En Praga. En Praga. Sí, me recibí en Praga. Y bueno, y ahí nacieron 2 de nuestras hijas. Unos cuantos años en Praga, ¿no? 11. Estuvimos antes... ¿Cómo fue ese cambio de Montevideo a Praga? De Montevideo a Praga. En tiempos, hoy es muy común el viajar, el conocer, pero estamos hablando de hace 45 años, ¿no? Claro, exactamente, y el tema es cuando no elegís. Claro. Es decir, la vida de alguna manera te lleva por distintos caminos. Siempre uno tiene una opción. Frente al camino que te lleve la vida, tenés para optar para un lado o para el otro. Pero bueno, dada una cantidad de circunstancias, no sé si nosotros nos hubiéramos puesto a elegir Praga, aunque no me arrepiento, es una maravilla de ciudad, de país. Sí. Pero bueno, se dieron las cosas de esa manera y sí, al principio te puedo asegurar que fue muy duro. Creo que el hecho de tener 20 años y pico de años te ayuda de alguna manera a adaptarte más fácilmente. No sé si ahora me pasará lo mismo. Un idioma muy diferente, ¿no? Exactamente. Un clima muy diferente, costumbres muy diferentes y un sistema político diferente. Todo. Al punto de que, bueno, uno se siente absolutamente huérfano, porque justamente el único punto de referencia con mi pasado era mi compañero. Y para él lo mismo, porque todo lo demás en nuestra vida había cambiado radicalmente. El tema del idioma es un tema muy, muy complejo porque uno se siente como sordomudo, no entiende nada de lo que le dicen, lo que habla no se lo entiende nadie. Pero bueno, eso son cosas superables. Yo creo que yo al poco tiempo, primero que me defendí mucho con el inglés, y al poco tiempo empecé la universidad a estudiar checo a través del inglés. Y bueno, terminé haciendo la carrera en checo. Y es un idioma bellísimo, tremendamente difícil, pero bellísimo, el cual, yo estudié varios idiomas, pero mi segundo idioma absolutamente es el checo. Sí, bueno, 11 años 11 ahí, años, ¿no? Y toda una historia años, de vida, ¿no? Tal cual. Y era, además en esa época era Checoslovaquia. Hoy es República Checa, ¿no? Tal cual, era toda otra situación, era totalmente otra situación. Pero bueno, desde todo punto de vista, yo tengo recuerdos muy positivos al respecto, porque hay una cosa, si bien en ese periodo se dieron circunstancias muy dolorosas, no sé, yo perdí a mi papá en medio de eso, por ejemplo, y me enteré al mes, porque hay que tener en cuenta que en ese momento las comunicaciones no son como ahora. Y además estaba todo el problema de las limitaciones que uno tenía porque si llamaba... O sea, un país socialista. ¿No? Desde un país socialista era una manera de comprometer a la familia. O sea, uno pensaba las cosas muchas veces antes de hacerlas. Claro. Aunque también hubieron muchas cosas que uno ha hecho que quizás ahora no las haríamos con unos cuantos años más. Pero bueno, lo que quiero decir de todas maneras que fue una etapa
dura, dolorosa en muchos aspectos, pero muy rica en otros. ¿Y tú definiste ser bibliotecóloga allá o ya antes acá? Bueno, mira, yo empecé con la idea de hacer bibliotecología en Buenos Aires. El año que vivimos en Buenos Aires, que yo quería retomar mis estudios, a mí me tenía muy preocupada ese tema, porque me daba cuenta que dadas las circunstancias que teníamos, no sé, lo que me salvaba un poco de toda la situación era tener un objetivo como terminar una carrera, meter mi cabeza en el estudio, bueno. Entonces, en Buenos Aires mismo, cuando todavía no teníamos definido irnos, yo había estado averiguando por la licenciatura en bibliotecología porque en ese entonces yo ya estaba bastante definida al respecto y bueno, después en Praga ahí ya fue definitivo, ¿no? ¿Y después cómo desarrollaste tu carrera acá? Bueno, trabajando como empecé trabajando como becaria, como docente, no, empecé trabajando como becaria aquí en la Biblioteca Nacional. O sea que ya la conocías. Sí, la Biblioteca Nacional. Sí, para mí es mi casa. Totalmente, fue mi primer trabajo acá. A veces los compañeros, los funcionarios les causa gracia porque hago algunos cambios de poner las cosas como estaban antes, porque para mí estaban de esa manera. Les doy un ejemplo. Aquí en el corredor, los sillones que ustedes vieron, en la administración anterior no se entraba por aquí, se entraba por secretaría y ahí estaba todo cerrado y toda la vida yo recordaba la entrada por aquí y con los sillones de espera allí en el corredor, que ahora tenemos además la maravilla de contarlo con la colección de Anhelo Hernández. Entonces yo volví a poner las cosas en ese lugar y muchas de las veteranas de mi época dicen, ay, al fin la biblioteca está como estaba, no sé cuánto, pero eso, te digo la verdad, independiente de lo racional, este ejemplo concreto que te doy es afectivo. Claro. El resto de reestructura de espacios que hemos hecho ha sido una cuestión realmente muy estudiada. Sí, lógico, ¿no? Lógico, pero te doy ese ejemplo por esa razón. ¿Y dónde más trabajaste? Bueno, te voy a decir, podríamos estar la tarde entera contándote porque yo soy bastante inquieta en ese sentido. Durante muchos años he trabajado en diferentes lugares como teniendo un empleo fijo, pero a su vez yo me he desarrollado mucho como profesional freelance. Es decir, yo tengo algunos posgrados por los que he trabajado como consultora en muchos lados. Uno de los posgrados es de gestión de documentación digital, que la hice en la Universidad de Colima en México. Entonces, eso me ha llevado a trabajar muchas veces en la gestión justamente de la documentación digital de una empresa, no solamente una biblioteca, de una empresa, trabajé en un banco. Entonces, paralelamente a los trabajos fijos que he tenido, claro, he trabajado en una cantidad enorme de lugares durante 25 años como consultora. Y en el exterior también. En el exterior es donde más he desarrollado el perfil docente, porque acá en el Uruguay, por distintas razones, he dado muchos cursos, muchos seminarios, etcétera, pero no he trabajado fija como docente. Por ejemplo, nunca trabajé en mi facultad, por darte un ejemplo, pero en el exterior sí. Y bueno, terminás tu carrera volviendo a tus orígenes, volviendo a mis orígenes, es maravilloso, es un ciclo así, cierra un ciclo totalmente. Recuerdo el día que asumí, yo venía del ministerio con la ministra porque, bueno, primero uno tiene que hacer toda la parte protocolar y oficial, con escribano, la firma, etcétera, y después veníamos en el auto por acá y me dice, ¿cómo te sentís? Y yo digo, y bueno, yo me siento que vuelve mi primer amor, porque en definitiva es eso, ¿te das cuenta? Y tú sos, no sé qué, pero hacía tiempo que no había una directora o director licenciado en bibliotecología, ¿no? No, licenciado en bibliotecología yo soy la primera. Aquí soy la primera mujer, eso lo claro, quiero recalcar especialmente, ¿no?
ese fue también el desafío que se me presentó, porque cuando a mí me proponen el cargo, yo estaba jubilada, me acababa de jubilar. Antes estuvo Musso, que Musso fue 2 veces director de la Biblioteca Nacional, pero Musso era de una época, un señor muy mayor, de una época en que no existía la carrera en la universidad como tal, ¿no? Digamos, si tuvieras que definir algo que fue lo que más te sorprendió de dirigir la biblioteca, ¿qué fue? Bueno, lo que más me sorprendió, sorpresas he tenido, creo que hasta hoy. Todos los días hay cosas, porque es verdad, yo trabajé aquí, pero trabajé hace mucho tiempo. Por otro lado, uno la Biblioteca Nacional la sigue a través incluso de los compañeros, yo tengo amigos de toda la vida aquí adentro, pero una vez que estás en la dirección es otra historia. Es otra historia porque es otra responsabilidad. Hay que tener en cuenta, yo siempre hago hincapié en el hecho de que es muy diferente ser director de una unidad ejecutora que está en un mismo lugar físico que el ministerio y otra que está descentralizada. Digo, cuando una unidad ejecutora de un ministerio está descentralizado de la 01, de la central, digo, tenés una cantidad enorme de otros problemas que no los tendrías si todo el ministerio estuviera en el mismo lugar. Eso fue una de las cosas que, o sea, de la cantidad de responsabilidades, te puedo decir, la limpieza, la vigilancia, etcétera, etcétera. Son todas cosas de las que uno se tiene que hacer cargo, y que bueno, a veces uno las piensa y las razona con una lógica propia que no es la lógica de pronto de la institución. Entonces ahí es donde te llevas las sorpresas muchas veces, ¿no? Y me decía una cosa, yo recuerdo mis épocas de adolescente, estudiante liceal, que vivía cerca de acá y venía muy seguido, ¿no? Sí. Venía a leer, a estudiar, a buscar materiales, estaban los ficheros aquellos que iban al índice temático. Hoy preciso averiguar algo de un tema, me siento frente a la computadora. Lo buscas en el catálogo. Busco. Sí. ¿Cuál es la función hoy de una biblioteca nacional? Que supongo no es la misma de hace 40 años. Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que la misión de una biblioteca como el de muchas instituciones sigue siendo la misma. El tema son los instrumentos o los vehículos con los que vos llevas a cabo esa misión. A ver, ¿cuál es la misión principal de una biblioteca nacional? Bueno, el acervo, tener el acervo. El preservar la memoria bibliográfica de un país, en el soporte que sea actualmente, ¿verdad? Perfecto. Ahora, otra de las cosas que son fundamentales es, y que yo creo que es lo que hemos hecho más hincapié durante todo este periodo, y en estos 15 años fundamentalmente, es la democratización del acceso a la información y al conocimiento. Entonces, en ese sentido, Internet solamente nos ha ayudado, porque llegamos a gente que de otra manera no podríamos llegar de ninguna manera. Fíjate, ¿cómo llegan? A ver, ¿de qué manera? Cuando yo ingresé en la biblioteca, ya se estaba digitalizando muchísimo, ¿verdad? Pero se estaba digitalizando con un propósito de preservación, de conservación, para ofrecerle al usuario el objeto digital y que no manipulara el documento primario, el original, y no se deteriorara. Lo cual está muy bien que se haga eso. Pero nosotros lo que hicimos fue poner todo ese material digitalizado en valor y ponerlo en nuestro sitio web. Es decir, a través de las colecciones digitales, una plataforma en DSpace, y eso está texto completo. Te doy un ejemplo. En publicaciones periódicas, Marcha, que están pedidas, está completa Marcha en línea y te lo podés bajar libremente. ¿Y eso la gente lo sabe? Bueno, nosotros... O sea, por ejemplo, ¿qué retorno? ¿Qué retorno? Primero, lógicamente que llevamos estadísticas de eso. Digo, la tecnología actualmente te permite analizar y evaluar mucho
y es la mejor manera que vos tenés que ir monitoreando para ir tomando decisiones y ajustándose a las necesidades. Entonces, hay muchísima consulta. Te doy un ejemplo que de pronto te puede dar un panorama general, que es que a mí me escriben mucho, mi correo electrónico está en línea, y me escriben, y un investigador de Paysandú me decía: ¡qué maravilla! ¿Cuántos pasajes me están ahorrando? Digo, porque lo veo directamente en mi casa y no me tengo que ir a Montevideo. Bien, eso es una cosa. Pero además nosotros hemos desarrollado muchísimo los servicios en línea. Es decir, nos piden de repente material único, porque es uruguayo y porque lo tenemos solamente nosotros, desde el exterior, desde distintas universidades, que además tenemos convenios, etcétera, y nosotros lo digitalizamos y se lo enviamos. Esos servicios en línea los hemos desarrollado mucho. Y además, la manera de difusión, aparte de medios como de prensa, que nos ayuda mucho, está también el tema de las redes sociales. Nosotros, en un principio, teníamos unos 2.000 seguidores de Facebook, por ejemplo, ahora tenemos más de 15.000, por el hecho de que, bueno, creamos la unidad de comunicación y arte, ya estaban en la biblioteca una licenciada en comunicación, una licenciada en arte, que estaban cumpliendo otras funciones. Creamos esta unidad y ellas han desarrollado lo que tiene que ver con las redes sociales muchísimos, Instagram, Twitter, etcétera, etcétera. Y esa es nuestra comunicación fundamental con el público, ¿no? Claro. Y además el desarrollar de la mayor manera posible todo lo que tiene que ver con gestión cultural, ¿no? Cuando hablábamos de la misión de la Biblioteca Nacional, en la biblioteca se presentan libros, hay actividades. Total, todos los días, exposiciones, conciertos, bueno, todo el tiempo. Y además, es lo que te digo, yo siempre digo, pertenece a todos los uruguayos, por lo tanto hay una por país. Las bibliotecas nacionales tenemos sí o sí que brindar actividades para todos, llegar a todas las edades, a todas las capas sociales. Llevamos muy a cabo actividades que tienen que ver con los programas de inclusión social. Hemos tratado desde muchos puntos de vista, el ir alineándonos a las políticas culturales del país para tener una coherencia, una integración, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista es muchísimo lo que hemos hecho. ¿Y cuántos más o menos usuarios hay? Porque, no solo presenciales, sino todo esto que tú decías. Bueno, yo tendría que agarrar una calculadora y ponérmelo a calcular. Yo te puedo decir en términos generales que mucha gente te dice, pero tienen muchos menos usuarios en la sala de lectura. Sí, claro, tenemos el mundo ahora mirándonos. El asunto... Claro, porque antes para usar los servicios de la biblioteca era obligatorio venir acá. Solo presencial. Claro. Nosotros cada vez estamos desarrollando más todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías. Vuelvo a repetir, no por el hecho simplemente de que nosotros digamos, bueno, queremos estar al día, queremos ayornar. No, estamos tras esa misión fundamental de democratizar el acceso a la información. El hecho de que pueda llegar a todas las personas. Yo siempre repito una cosa que no es solamente de la Biblioteca Nacional, sino que pasa con todas las bibliotecas, que la puerta no está ahí en 18 de julio. La puerta está en la pantalla de cada dispositivo en este momento, y en eso tenemos que crear, si bien creamos servicios y nos preocupamos mucho de la atención al usuario presencial, tenemos que también hacerlo a través de estos medios, porque es la manera de llegar a la gente. ¿Y hay trabajo también de investigación acá? Bueno, investigación muchísimo. Nosotros tenemos un departamento de investigación con investigadores que son funcionarios de la biblioteca permanente, que a través de ellos, ellos son los que hacen las diferentes investigaciones en nuestro acervo, y a partir de esas investigaciones es lo que la biblioteca publica. Y por otro lado, hay
investigadores externos. Nosotros damos un carnet de investigador, una tarjeta de investigador. Hemos hecho cálculos que el 40% de esos investigadores son extranjeros. Hay mucho extranjero que viene de repente una temporada a investigar cosas puntuales. Yo recuerdo que cuando empezamos en la biblioteca se cerraba en enero. Nosotros ahora nos cerramos las 365 días del año, porque en el verano muchas veces es el invierno de Europa y vienen especialmente a hacer una investigación, ¿verdad? Entonces, eso se da muchísimo. Y acá, entonces, no hay solo libros, ¿no? No, digo, yo te diría que no solamente no hay solo libros o revistas o publicaciones periódicas, tenemos dos sectores de la biblioteca que son una maravilla. Por un lado está lo que se llama materiales especiales, que es todo tipo de material anterior a 1850, que también ese es el bibliomuseo, y en el cual tenemos, te diría, el material más valioso de la biblioteca, muchos manuscritos, etcétera, etcétera. Pero después está el otro sector, el archivo literario. El archivo literario contiene los archivos privados de 145 autores uruguayos. Esos archivos privados no solamente tienen sus fotografías, sus manuscritos, tienen muchos objetos personales. De los objetos personales más conocidos son los de Delmira, que tenemos su vestido de novia, tenemos su famosa muñeca, el pájaro que había muerto, que se lo embalsama a la familia, tenemos su juego de dormitorio. Es decir, no es solamente manuscritos, ¿no? Respecto a esto del archivo literario, quiero hacer un paréntesis en lo siguiente. Estamos digitalizando las colecciones. Justamente ayer hicimos el lanzamiento de la plataforma digital de los manuscritos de Rodó. Estamos en una primera etapa. Rodó es el archivo más importante que tenemos. Tenemos absolutamente todos sus manuscritos, a excepción de Motivos de Proteo, que está en la Biblioteca Nacional de Perú. Había también una colección china muy interesante, ¿no? Bueno, sí, claro, es toda una historia con la colección china. Acabamos de reimprimir ese libro que salió hace unos años y que se agotó absolutamente y que lo recomiendo totalmente. Tiene una historia muy particular. Sí. Sería muy extenso contarla, pero sí, yo cuando fui becaria existía todavía en la Biblioteca Nacional la colección china, valiosísima. Seguimos teniendo algunos objetos, todavía algunos muebles, algunos cuadros de seda, algunas cosas quedaron. ¿Y cómo está en materia de presupuesto la biblioteca? ¿Es el adecuado? ¿No es...? Mira, siempre se precisa más, yo sé, pero eso te iba a decir. ¿Han podido trabajar? Yo te puedo decir que sí. Te puedo decir que sí, ¿en qué sentido? Eso no quiere decir que yo esté súper conforme y diga qué maravilla el presupuesto que tuvimos, porque siempre uno aspira a tener más, porque aspira a avanzar, aspira a nuevos proyectos. Pero ustedes seguramente en ningún momento de todo este periodo me pueden haber escuchado hablar de que el problema es el presupuesto. No hay la más mínima duda de que el presupuesto se necesita siempre más, pero digo, yo traté de ajustar nuestros objetivos al presupuesto y por sobre todas las cosas lo que tiene que ver con inversión. Lo que hemos hecho es cada uno de los años invertir en algo grande, algo que quedara para el futuro, y no estar haciendo un poquito de cada cosa, ¿no? Hemos
hecho especial hincapié en el mantenimiento del edificio, porque este edificio no solamente es un monumento histórico nacional, sino que además lo que contiene, tenemos que tener todas las condiciones que necesarias para preservar esa maravilla. Eso es una de las cosas. Te doy un ejemplo. Hemos puesto equipos de circulación de aire en los depósitos porque no alcanza a contener bien la temperatura o la humedad. La circulación del aire es fundamental. Hemos puesto un generador para toda la biblioteca, eso fue una inversión muy importante que hicimos. Hemos cambiado toda la instalación eléctrica de los depósitos, que estaba a la original. Esas son las cosas que de pronto ven, pero que hacen a la esencia del buen funcionamiento de la institución. ¿Cuántos funcionarios tiene la Biblioteca Nacional? Bueno, tendríamos que discriminar porque tenemos distintos tipos de funcionarios. Están los presupuestados, hay algunas empresas tercerizadas para algún tipo de función, tenemos becarios. Los becarios, tenemos un convenio con la FIC, con nuestra facultad, con la Universidad de la República, y tenemos becarios de la Universidad de la República, tenemos becarios de la primera experiencia laboral haciendo trabajo administrativo. En conjunto yo te diría que somos alrededor de 120 personas. Uno piensa que serían más, ¿no? Sí, claro. Digo, a ver... O que serían necesarios más, tal vez. Absolutamente. De la misma manera que yo te puedo decir que el presupuesto no te ahoga el presupuesto de alguna manera de acuerdo a los objetivos que tenés. Sí tenemos problemas muy graves de recursos humanos. Digo, en el sentido, por diferentes razones, no es una cuestión solamente, digo, de que, bueno, que no se hagan concursos porque, por ejemplo, por primera vez en 12 años se hizo un concurso y entraron 9 bibliotecólogos jóvenes el año pasado y entraron ahora antes del 28 de febrero por provisiorato a través de Uruguay Concursa. En realidad los que entraron fueron 7, quedaron 2 vacantes que las vamos a continuar ahora por distintas razones. Digo, pero hemos apuntado a todo lo que ha estado en nuestras manos, hemos apuntado a aumentar los recursos humanos, pero son absolutamente insuficientes. Era muy común escuchar de conflictos en la biblioteca, ¿no? Estamos hablando de recursos humanos, estamos hablando de gente, del personal, del sindicato, y hubo durante mucho tiempo mucha tirantez siempre. En tu periodo de gestión ha pasado desapercibida la biblioteca. Quizás. En eso que uno, es como dice a veces los jueces de fútbol, los mejores son los que pasan desapercibidos. Bueno, pero no has tenido mayores conflictos con el personal. Es decir, conflictos, yo te diría que cuando uno está al frente de un grupo humano de estas dimensiones, siempre que algún conflicto tenés. Sí. Pero de todas maneras, lo que tiene que ver, con las relaciones con el sindicato, siempre hay altibajos, pero hemos tratado de tener una relación lo más cordial posible. Muchas de sus reivindicaciones yo estaba totalmente de acuerdo con ellos y las hemos llevado a cabo. Hay otras con las que no coincidimos o no depende de mí. ¿Es un ambiente cómodo de trabajo Se lo tendrías que preguntar a los funcionarios, no a mí. Pero tú también venís estuviste del otro lado, ¿no? Estuve del otro lado, era otra época. Creo que, bueno, yo creo que sí, en el sentido de que nos pasa sobre todo con los muchachos que vienen como primera experiencia laboral y es un año clavado que están. Y es maravilloso, en la oportunidad que tienen, claro. Porque es uno de los programas que a mí me parecen fantásticos del MIDES y también de INEFOP. No se quieren ir. Ellos cuando se les termina, no es que se quedan sin trabajo, no se quieren ir de la biblioteca. Incluso tenemos varios que cuando se abrieron los concursos se presentaron, ¿no?
En general nos pasa mucho eso. Y a veces incluso, aunque la gente se queje de algunas cosas, se queja para adentro o se queja, pero que nadie les toque la biblioteca porque la defienden, ¿no? En ese sentido sí te puedo decir que hay un ambiente determinado. Para ir redondeando, porque bueno, podríamos seguir horas conversando, pero bueno, el tiempo nos limita. ¿Te queda alguna asignatura pendiente? Tú vas a estar hasta, supongo que hasta el fin de este periodo de gobierno, ¿no? Tal cual. ¿Asignaturas pendientes en la biblioteca? Sí. Cientos. Porque digo, uno siempre tiene el objetivo más allá, y además en el devenir del tiempo te van surgiendo nuevas cosas, vas solucionando algunos problemas, pero eso a veces te abre las puertas a decir, puedo hacer un proyecto nuevo con tal otra cosa. Una cosa que nosotros hemos desarrollado muchísimo en este periodo son los vínculos hacia afuera de la biblioteca. Es decir, tanto en lo público como en lo privado, tanto a nivel nacional como internacional. Hemos hecho convenio marco con una cantidad enorme de instituciones que va desde universidades en el exterior, hemos tenido un convenio con la Biblioteca del Vaticano, es decir, a través de la embajada, sí. Y digo, con las embajadas tenemos una relación muy estrecha, entonces eso te abre puertas en el sentido de que te lanza ideas de llevar a cabo determinados proyectos, y todos esos, digo, quedan en el debes, ¿entendés? Porque siempre uno va más allá. De todas maneras, confío plenamente en el hecho de que la gente va a seguir ese camino, sobre todo todos los jefes de departamento con los cuales trabajamos en equipo, nos reunimos periódicamente y se han ido formando un cuerpo, ¿verdad? Yo he ido armando comisiones para distintos temas, además, multidisciplinarias. Entonces, yo confío que de todas maneras, a mí me quedan millones de asignaturas pendientes, pero que esas se van a llevar a cabo de todas maneras. Bien, y la última, la del estribo, a esa nieta que tenés, sí. Como consejo de abuela, ¿le aconsejarías estudiar bibliotecología si te preguntara? Bueno, si me preguntara, por supuesto a cualquiera le puedo aconsejar bibliotecología, porque lo mío es totalmente vocacional, amo mi profesión, me ha dado mucho, me ha dado muchísimo, en las buenas y en las malas. Siempre ha sido mi apoyo. Sí, por supuesto que le recomendaría, pero yo no soy de recomendar nada. Creo que a los nietos, a los hijos, hay que dejarlos que hagan su camino, que encuentren el lugar donde los hace felices, y si lo hacen bien y honestamente, creo que eso es lo más importante. Esther Paylos, muchas gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes por venir, un gusto enorme.